Amigos, gracias por acompañarnos. Continuamos en Más que Noticias. Les contamos que el paro convocado para hoy por la Confederación Nacional de Empresas de Transportes CONET pasó desapercibido. Desde muy temprano se observó un tránsito vehicular fluido. Reporteros de ATV recorrieron diversos puntos de mayor concentración de usuarios de transporte público, como Puente Nuevo, en el Agustino y el puente Atocongo. Las unidades circularon con normalidad e incluso varias personas ni sabían que se había convocado a una paralización. La CONET se opone al incremento de sanciones contra los transportistas, que a su parecer es violento y busca destruir a las empresas de transporte. En entrevista con Primera Noticia, la gerente de transporte de la Municipalidad de Lima, María Jara, calificó como un fracaso el paro convocado por un sector de transportistas. Sostuvo que las personas no han tenido inconveniente para trasladarse. Le ha hecho caso a los señores que en este momento han querido chantajear por vez número 14 a la ciudad de Lima y a la reforma del transporte. La realidad es que el íntegro de la flota vehicular de transporte público ha salido y está sirviendo a la ciudadanía. A ver, lo primero es que los mismos conductores que se supone que representa a este señor Raúl Rao, le han dicho que no están de acuerdo al propio señor Raúl Rao. Creo que eso es claro, este es el paro número 14 nuevamente, y que aquí todas, la ciudad de Lima, la colectividad, pero también los transportistas están urgidos de una reforma del transporte que les devuelva la dignidad. En el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, nosotros no vamos a retroceder ni un centímetro, porque se trata de restablecer el orden. De lo que se trata es de avanzar hacia la reforma del transporte. El siguiente corredor complementario que vamos a implementar en los siguientes días es precisamente el corredor Tacna-Arequipa-Garcilaso. Así es que los intentos fallidos de estos señores y sus amenazas nos tienen absolutamente sin cuidado. Bien, nos enlazamos nuevamente con Igor Malca, Congreso de la República. Igor. Así es, vamos ya con las primeras reacciones. Estamos con el vocero de Perú Posible, José León, congresista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Se rompió el acuerdo de la Junta de Portavoces para que no haya debate? ¿Qué es lo que ocurrió? Sí, rompieron desde la bancada del fujimorismo este acuerdo de que no debió haber debate, levantaron la mano y bueno, la sorpresa acá fue que en el informe del caso Gagó estaba pasando desapercibida la necesidad de hacer una recomendación para una acusación constitucional. Y al parecer esa acusación constitucional, que debe hacerse porque había indicio de delito, es lo que le molestó al fujimorismo y por eso rompió el acuerdo. Pero el acuerdo fue no hacer debate para los dos casos, tanto Gagó como la congresista Uribe. Pero, sin embargo, cuando se puso más rigurosa la sanción que se recomendaba para Gagó, en el caso de la recomendación de acusación constitucional, entonces ellos han roto el acuerdo. Lo que pasa es que para el tercer caso del congresista Llovera hay dos informes, uno de mayoría que recomienda la suspensión y uno de minoría que no recomienda suspender, y por lo tanto ahí sí se necesita hacer debate. Por eso es que, aprovechando de esta coyuntura, es que el fujimorismo ahora rompe el acuerdo. Yo creo que más allá de eso es por la reacción adversa frente a la incorporación en las sanciones que se está recomendando para el caso Gagó de una acusación constitucional que no estaba. ¿Qué implicancias tendría esto, congresista? Porque bastante airada la protesta de los fujimoristas a Humberto Lay. No sé si usted alcanzó a escuchar algo de lo que le decían, de lo que le gritaban. Bueno, eso tiene que ver por haber aceptado de parte del presidente de la Comisión de Ética que se incluya una tercera recomendación que pase a la comisión, a su comisión de acusaciones constitucionales, porque eso le puede merecer el desafuero del congresista. Mucho más rápido que la vía de la fiscalía. Así es, así es. Bueno, que cuando hay casos pues de indicios razonables de delitos, no solamente debe ir a la fiscalía, sino, como bien se ha explicado, tiene que pasar por acusaciones constitucionales, y es la subcomisión de acusaciones constitucionales quien recomienda el proceso ante el Ministerio Público, además de la sanción política, que es la suspensión en el Congreso. El otro punto iba a ser la ley universitaria. ¿Por qué se pasó al tema de los gobiernos regionales? No se había establecido así. Está dentro de la agenda, pero
necesitamos 87 votos. En este momento el Pleno está con una buena representación y como está para votación, se ha pasado directamente al caso de la no reelección de presidentes regionales. ¿Hay precedentes de incorporar en ética que el caso de un parlamentario cuya conducta sea sancionable pasa a la subcomisión? Pero por supuesto, el caso del congresista Ortecho. Es un caso típico y es un precedente que hay que respetarlo. Igual razón, igual derecho, ¿no? Es una reacción propia de la sorpresa que no esperaban de que se incorpore una recomendación más como es la acusación constitucional. Si se había acordado en la Junta de Portavoces no debatir, ¿por qué se entró al debate en el caso de Julio Gagó? ¿Por qué se permitió la intervención de los dos, de tanto del congresista Bedoya como del congresista Dangla? Bueno, no está mal que cuando se a punto de cometer un error alguien lo corrija. Y yo ya lo había dicho inclusive antes, ¿no? A la hora que escuché las recomendaciones, mi bancada también apoyó porque estaba claro de que un indicio de delito tiene que pasar a la acusación, a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Ahora, los primeros que rompieron este acuerdo no fueron los nacionalistas al incluir esta moción la moción presentada por la cuestión previa presentada por Martín Rivas. Absolutamente de acuerdo. Por eso es que yo fui a reclamarle al vocero de Gana Perú que por qué presentaron una cuestión previa. Y ustedes han visto que como quisimos respetar el acuerdo de portavoces, Perú Posible votó contra esa cuestión previa de hacer lo que había propuesto el congresista Rivas. Muy bien, muchas gracias. Pues Fiorella, pues las primeras reacciones de lo que ocurrió esta mañana aquí en el Parlamento con José León. Nosotros vamos a retornar más adelante. Información en cualquier momento nuevamente contigo. Airadas las reacciones en el Congreso de la República luego que se aprobara esta suspensión de 120 días al congresista Julio Gagó. Pero nos encontramos en estudios con Brenda Álvarez, responsable de incidencia política de Pronsex, para hablar sobre la unión solidaria o la unión civil. Ya no sabemos por cuál de los dos proyectos se va a inclinar el congresista Carlos Brus, pero vamos a analizar estos dos temas aquí en estudios. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estar en este momento compartiendo algunas impresiones sobre la discusión de la Comisión de Justicia el día de ayer sobre el debate del proyecto de Unión Civil. ¿Cómo has visto el debate del día de ayer? En realidad, nosotros consideramos que el debate ha sido lamentable, ¿no? Ya que todas las manifestaciones de los congresistas, de algunos congresistas, han ido pues desde calificativos completamente discriminatorios, incluso hemos podido evidenciar discursos de odio, ¿no? O sea, lamentamos seriamente las declaraciones, por ejemplo, del congresista Rivas, que menciona y desconoce ya pronunciamientos del Tribunal Constitucional respecto a la constitucionalidad de la visita íntima entre personas del mismo sexo, ¿no? Y que él calificó como aberrantes. Nosotros consideramos que un legislador, una legisladora debería tener conocimiento del marco jurídico nacional, debería tener conocimiento también del desarrollo constitucional de los derechos, y en esa medida sentimos que algunos integrantes de la Comisión de Justicia no necesariamente tienen este background que es obligatorio, sentimos, para personas que deberían garantizar los derechos fundamentales de todos y todas las peruanas, ¿no? ¿Esperaban comentarios como estos, frases como estas? ¿Eran algo que ustedes esperaban, que ustedes imaginaban que iba a ocurrir en el debate? Nosotros entendemos que hay diferentes congresistas que tienen posiciones contrarias al reconocimiento de los derechos fundamentales de gays, lesbianas y transexuales. Ya en un anterior debate, que era el reconocimiento del proyecto comúnmente conocido como crímenes de odio, han habido comentarios de alto contenido homofóbico, ¿no? Sin embargo, sentíamos que el debate de la Comisión de Justicia iba a ser un debate con mucha más altura, partiendo del marco jurídico nacional. Sin embargo, nos hemos dado cuenta el día de ayer que incluso ha habido este tipo de comentarios, este tipo de referencias que son completamente lamentables, ¿no? Nuestro país necesita caminar hacia la igualdad. Necesitamos como país ser un país con menos estigmas y con menos discriminación. Y aquí hay una responsabilidad política y una responsabilidad como legisladores y legisladoras de quienes integran la Comisión de Justicia y todo el Parlamento para poder incluso dar ejemplos a la ciudadanía, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros sí rechazamos y lamentamos mucho las discusiones del día de ayer, donde han habido sendas referencias al desconocimiento, al no reconocimiento de los derechos fundamentales, que dicho sea de paso, la orientación sexual y la identidad de género son categorías completamente protegidas por nuestro ordenamiento constitucional,
y por nuestro ordenamiento internacional, que es parte también de nuestra normativa nacional. Entonces, sentir que dentro de la Comisión de Justicia existen cuestionamientos a la constitucionalidad y a la legalidad de estas categorías es completamente lamentable, ¿no? Hablemos un poco de los proyectos. Se ha presentado ahora uno nuevo, que es el de Unión Solidaria, que un poco reúne los que había presentado Marta Chávez, Humberto Lay y el mismo congresista Bruce. ¿Cuál es la diferencia entre este proyecto de Unión Solidaria con el que existía de Unión Civil? Lo que ha pasado es lo siguiente. La Comisión de Justicia ha propuesto un predictamen. Este predictamen es una opinión sobre algunos proyectos de ley. La decisión de la Comisión de Justicia, lo que entendemos, es acumular diferentes proyectos de ley que a su juicio tendrían algún tipo de relación, como es el proyecto de la congresista Marta Chávez, los dos proyectos del congresista Carlos Bruce, Patrimonio Compartido, Unión Civil No Matrimonial, y esos tres proyectos, porque el proyecto del congresista Lay no está incluido dentro del predictamen de la Comisión de Justicia, que ahora se empezó a, que denominó Unión Solidaria, ¿no? Eso vale la pena recalcar. Entonces, lo que nosotros consideramos es, en principio, que este predictamen no debería acumular estos proyectos, porque sentimos que el proyecto del congresista Carlos Bruce, que es Unión Civil No Matrimonial, no comparte la misma naturaleza jurídica que, por ejemplo, el proyecto de ley sobre patrimonio compartido y el proyecto de ley de la congresista Marta Chávez. ¿Por qué? Porque el primero va a regular específicamente o dotaría de garantía de derechos a las uniones homoafectivas. Sin embargo, dotándole derechos patrimoniales y derechos personales. Sin embargo, los otros dos proyectos tienen más un carácter patrimonial, de garantía patrimonial, y entonces no va a ir a proteger las uniones homoafectivas. Entonces, nosotros lo que sentimos es que el predictamen parte mal, porque esos proyectos no deberían ser acumulados y que cada proyecto debería ser acumulado. Yo entiendo que patrimonio compartido puede ser incluso acumulado con el proyecto de Marta Chávez, sin embargo, el de Unión Civil no. O sea, son de naturaleza completamente distinta. Lo que irían es a cubrir un espacio, un vacío jurídico de protección a las parejas homoafectivas, que son familias, y que nuestro ordenamiento constitucional reconoce la diversidad y la multiplicidad de expresiones de la familia, ¿no? Y en este sentido, lo que haría el proyecto de Unión Civil No Matrimonial es de alguna otra manera garantizar algunos derechos que en este momento no son garantizados por el ordenamiento jurídico. Digamos, ¿ustedes se sintieron traicionados luego de este retroceso de Carlos Bruce? Lo que nosotros sentimos es que el congresista Bruce tuvo un error, que fue llegar a de pronto lo que él dijo, ¿no? Él partió de que se había trabajado en un consenso, pero lo que él no consideró es que la congresista Marta Chávez y el congresista Rosas iban a desconocer ese consenso, ¿no? Entonces, yo siento que de pronto ha habido una ingenuidad política de parte del congresista al pensar de que era posible llegar a algunos acuerdos con personas que se oponen al reconocimiento de los derechos de las personas gays, lesbianas y transexuales. Y esto no es algo nuevo, ¿no? Es una trayectoria política que algunos congresistas vienen teniendo al desarrollo de su periodo legislativo. Entonces, ¿hace bien el congresista en insistir ahora con el proyecto de Unión Civil? Nosotros creemos que sí. O sea, como PRONSEX, nuestro lineamiento institucional es garantizar la igualdad real, la igualdad legal y real para todas las personas. Específicamente, sacar de la orfandad jurídica a las personas gays, lesbianas y transexuales. En ese sentido, si nuestro ordenamiento jurídico, la protección total de las parejas o las familias homoafectivas o homoparentales refiere matrimonio, nosotros apelamos como institución a que tendría que ser ese mismo estándar. Sin embargo, existe el proyecto de Unión Civil No Matrimonial, que en este momento sería como un paso pequeño. Y es más, nosotros consideramos que este es un mínimo y que no existiría o no tendría por qué haber negociación. En ese sentido, nosotros respaldamos la decisión del congresista Bruce de apelar a retirar el proyecto de ley del predictamen y a pedir que cada proyecto sea discutido uno por uno. Ahora, la gran diferencia es el tema de la familia, el parentesco. Ahí es que donde se entrampa toda la discusión. ¿Por qué es necesario reconocerlos como familia? O sea, que haya un vínculo, un parentesco. ¿Por qué no solamente hablar de cosas, de bienes patrimoniales, de herencias y estos temas? Lo que pasa, Fiorella, es lo siguiente. El Estado, una de las funciones del Estado es a regular la realidad y a proteger los derechos de todas las personas, ¿no? Entonces, lo cierto es que de la unión de dos personas del mismo sexo, que conviven, que cohabitan, que tienen proyectos de vida, que tienen sueños y que tienen
muchas cosas más necesitan protección jurídica tal cual las personas heterosexuales, ¿no? Entonces, en el sentido, si nosotros como Estado queremos garantizar igualdad, tenemos que garantizar dos estándares o un estándar el mismo para todas las personas en diferentes manifestaciones, ¿no? Entonces, nosotros lo que creemos es que aquí no estamos hablando solamente de garantía patrimonial. Estamos hablando, por ejemplo, de tomar decisiones sobre una situación de emergencia en la salud de tu pareja. Que en este contexto, ahora mismo, si una persona homosexual tiene una pareja y su pareja está en grave riesgo, o sea, no podría siquiera tomar algún tipo de decisión si es que se diera el caso, ¿no? Sin embargo, una persona heterosexual sí podría. Entonces, esa es una situación real de desigualdad. El proyecto de Unión Solidaria sí contempla estos aspectos que tú me estás mencionando. Sí, pero no todos. Y vale aclarar algo. ¿Cuál no contempla? Por ejemplo, ¿qué implicaría ser reconocido el vínculo de parentesco de primer grado, ¿no? O sea, por ejemplo, esta ley hace una mención taxativa de cuáles son los derechos que implicaría una unión solidaria. ¿Qué pasa si el día de mañana se modifica el Código Civil y se amplían derechos y se crean más derechos, porque los derechos son progresivos? Se crean más derechos que contemplan el vínculo de primer grado. O sea, tendríamos que modificar la ley porque no se le reconoce el vínculo de parentesco en primer grado a las personas que se unirían solidariamente, ¿no? Ahora, también hay una cuestión de fondo, ¿no? Una unión solidaria, ¿qué implica? No estamos hablando aquí de solidaridad. Estamos hablando de la protección y de la garantía de personas que se han unido voluntariamente y que quieren proteger sus afectos y sus proyectos de vida conjuntos, ¿no? No es un acto de solidaridad. Actos de solidaridad son otros. Entonces, en ese sentido, creemos que tanto hay fondo político como hay fondo específicamente de derechos, ¿no? Y ya el Ministerio de Justicia lo ha dicho. O sea, parte de que el Estado salde su deuda de desigualdad con las personas lesbianas, gays, transexuales, un punto de partida sería la aprobación de la unión civil no matrimonial. Un punto de partida. Porque no necesariamente te garantiza un estándar igualitario entre personas heterosexuales y personas no heterosexuales, que serían homosexuales, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre ser reconocidos como unión solidaria y convivientes? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, hay algún tipo, o sea, hay situaciones de diferencia, ¿no? O sea, el tema de la convivencia es un matrimonio no regulado, ¿no? O sea, son situaciones completamente distintas. O sea, tiene una distinción muy ligera en este momento, ¿no? O sea, ya hay derechos sucesorios para la convivencia, antes no habían derechos sucesorios. O sea, todo ha ido a la tendencia a reconocer las uniones de hecho, en tanto a garantizar los mismos derechos que tiene el matrimonio, ¿no? Lo que nosotros entendemos es lo siguiente, ¿no? O sea, no se ha querido tocar, o sea, no se ha querido introducir dentro de uniones de hecho a las uniones homoafectivas, porque lo que se dice es que muchos sostienen que eso es inconstitucional, porque la Constitución habla de que la unión de hecho está conformada por una persona hombre y una persona mujer, ¿no? Situación en la cual nosotros diferimos. Sin embargo, lo que han tratado de hacer es crear un régimen distinto, ¿no? Para distinguir incluso las uniones homoafectivas, ¿no? Y en ese sentido volvemos a caer en lo mismo, ¿no? O sea, se están creando, es así como que, si yo creara buses para la gente, ¿no? En este bus se transportan las personas afrodescendientes, en este bus se transportan las personas andinas y en este bus se transportan las personas de raza aria, ¿no? Es lo mismo. Y en ese sentido nosotros creemos que no compartimos esa idea y nosotros partimos del mínimo, que es un mínimo no negociable, que es el proyecto de unión civil no matrimonial. Uno de los argumentos del congresista Julio Rosas es que ahora habría que consultársele a la ONP, a las AFPs, porque genera un gasto al otorgarle una pensión a estas parejas. Entonces, ¿por dónde se está yendo ahora la discusión, no? Sí, nosotros creemos realmente lamentable las observaciones que el día de ayer han realizado tanto la congresista Marta Chávez y el congresista Rosas, ¿no? Porque lo que ellos han querido hacer es distraer el debate, enviando el proyecto de ley o tratando de enviar el proyecto de ley a la Comisión de Constitución y a la de Trabajo, ¿no? O sea, acá no estamos hablando de generar más gastos, simplemente, o sea, personas gays, lesbianas, tributan. O sea, a todos se los descuenta, ¿no? En relación a la garantía de los derechos pensionarios, ¿no? Entonces, y esa es su oposición,
Entonces, claro, están tratando de construir argumentos que no necesariamente tienen sostenibilidad, ¿no? O sea, a la UNEP no tenemos que consultarle en este aspecto. ¿Por qué? Porque no estamos diciendo, o sea, o se tendría que crear que un impuesto a las uniones civiles, a las uniones de personas homosexuales, es mi pregunta. Eso sería completamente discriminatorio, ¿no? Entonces, lo que nosotros consideramos es que la oposición que está teniendo la congresista Marta Chávez y el congresista Rosas no tiene sentido, ¿no? O sea, simplemente se está buscando argumentos para distraer, ¿no? Las personas homosexuales, gays, lesbianas, tributan. O sea, no son personas que tienen un régimen tributario distinto. O sea, trabajan y todos trabajan, todos se les descuenta de la misma forma. Tan igual como los demás. Exactamente, tan igual como los demás. Entonces, lo único que pedimos es que se reconozcan los derechos de las personas que en este momento no cuentan con garantía jurídica, ¿no? Finalmente, ¿qué esperas de este debate? ¿Crees que se va a aprobar? ¿Qué crees que va a pasar con este proyecto de ley? Yo creo, institucionalmente y personalmente también, creo que eso debería darnos dos lecciones y dos objetivos, ¿no? Uno, esperamos que la discusión en la Comisión de Justicia sea una discusión a la altura de personas que están en la obligación de garantizar los derechos de todos y todas las peruanas y peruanos. O sea, nosotros necesitamos como sociedad tener a unos congresistas, legisladores, legisladoras que den incluso cátedra de derechos fundamentales, ¿no? Y nosotros esperamos que la siguiente discusión sea en ese sentido, que empecemos a hablar y empezamos a utilizar incluso el desarrollo constitucional de nuestras normas, tanto internacional como nacional, ya que hay un desconocimiento absoluto de los integrantes de algunos integrantes de la Comisión de Justicia en ese sentido, ¿no? Nosotros esperamos en realidad que el proyecto de unión civil sea acogido, que se debata separado. Nosotros no estamos respaldando el predictamen necesariamente que ahora viene a llamar lo que es unión solidaria. Nosotros esperamos que el congresista Bruce separe el proyecto y que el proyecto de unión civil se vote, y si lamentablemente se archiva, pues eso nos servirá nuevamente como indicador de que nuestro Congreso no necesariamente garantiza los derechos fundamentales de los peruanos y las peruanas, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado también serviría para hacer un llamado a otras congresistas para de una vez empezar a poner un estándar de igualdad, ¿no? O sea, yo haría el llamado, si es que se archiva el proyecto de unión civil, a que hayan otros congresistas que presenten un proyecto de ley de matrimonio igualitario, ¿no? Sentimos que ese debería ser el camino. Bien, muchísimas gracias. Bueno, lo que nosotros esperamos del debate es que hayan argumentos sólidos, porque lo que hemos escuchado ayer es realmente aberrante. Así que les vamos a reiterar nuestra pregunta del Twitter porque también queremos escuchar sus opiniones. ¿Cree que la unión solidaria deja de lado los derechos reclamados por las parejas del mismo sexo? Estamos esperando todas sus respuestas. @atv_más, @másquenoticias, @fiosif. Nos vamos a hacer una breve pausa. Regresamos en Más que Noticias. Bien, regresamos al Congreso de la República. Declara precisamente el congresista Julio Gago. Escuchemos. Gracias, Fiorella. Visto lo visto, pues Julio Gago ha bajado desde su oficina. Congresista, ¿qué tal? Estamos en vivo para TV+. Por favor, ¿nos puedes dar opiniones de lo que ha ocurrido esta mañana en el Parlamento? Muy buenas tardes, señores periodistas. He esperado ha terminado justamente el pleno donde se ha visto mi caso. Yo quiero decir claramente, categóricamente y enfáticamente que aquí en el Parlamento de la República, aquí en el Congreso de la República, se ha cometido un acto totalmente ilegal. Un acto donde se viola la Constitución Política del Estado, donde se viola el debido proceso y donde se viola la ley. Me han sancionado sin indicar sobre qué ley me sancionan. O sea, lo que ha merituado la sanción no está respaldado en ningún articulado. No está respaldado ni en la Ley de Contrataciones del Estado, ni en el reglamento de la Ley de Contratación del Estado, ni en la Constitución Política, y mucho menos en el Código de Ética. Yo quiero indicarles que aquí todavía no termina. Como
Como lo dije y lo manifesté en diferentes declaraciones, hoy día nos toca ir ya acá a la sede nacional, a otra corte, y si es posible llegaremos a las sedes internacionales, si así lo amerita. Yo quiero decir que lo que he recibido hoy día no es una sanción ética, es una sanción netamente política, es persecución política a mi persona simplemente por haber sido vocero del fujimorismo, que es la primera fuerza de oposición aquí en el Congreso de la República, simplemente por ejercer el verdadero control político a este gobierno del presidente Ollantumala. O sea, he sido sancionado simplemente por ser vocero por la bancada que preside Ollantumala. Y esa es la verdad, señores. Pero este tema no termina, seguiremos adelante. He sido sancionado, soy respetuoso también del Congreso de la República. Seguramente en pocas horas o al día siguiente o mañana emitirán ya la resolución de sanción. Eso es todo lo que les tengo que decir, señores congresistas. Congresista, si me permite una pregunta, pero usted, lo que ha ocurrido es que en un punto se recomendaba enviar lo actuado al Ministerio Público y se varió para que vaya a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Esto podría implicar un proceso mucho más rápido para un pedido de eventual desafuero. ¿Usted teme esta eventualidad? Mire, yo quiero informarle a todos ustedes, porque de repente no están muy enterados. Yo mismo me he allanado al Ministerio Público, ya el Ministerio Público me está investigando. Ya me han acusado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Quién? El Partido Nacionalista. El Partido Nacionalista ya me acusó en acusaciones constitucionales, inmediatamente iniciaron en la Comisión de Ética. Así que lo que usted me está diciendo simplemente sigue su trámite y seguiremos defendiéndonos aquí en el Congreso de la República, tanto en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tanto en otra sede peruana y tanto en las sedes internacionales, si fuera el caso. Congresista, si me permite, usted... Eso es todo lo que voy a decir, les agradezco bastante. ¿Nos permite? Usted señala hoy día que se está violando el debido proceso con esta sanción, sin embargo, y que hay una persecución política en su contra. Sin embargo, la propia bancada fujimorista ya tenía la decisión tomada para votar a favor de la sanción de 120 días contra usted, ¿no? Bueno, si usted sabe ese dato, yo no lo he visto reflejado eso en la votación. Otra pregunta. Congresista, si me permite, usted señaló inicialmente que la voz que se escuchaba en los audios sí era suya, pero objetaba el hecho de que habían sido manipulados. La Comisión de Ética señala que, según lo que ellos han podido entender después de las investigaciones, de que no ha habido manipulación en el fondo del audio. Entonces, al ser su voz y no haber manipulación, todo lo que se escuchó entonces es real. Les voy a contestar el día de, porque ustedes han sido uno de los promotores justamente de esta persecución política y se lo digo en forma clara. Lo que yo le quiero decir claramente es que yo he merituado las pruebas correspondientes de las pericias y no han sido merituadas, ya lo expliqué el día de ayer. Simplemente yo le puedo decir, señora periodista, es que no se han merituado las pruebas donde los audios son inválidos. ¿Alguna otra pregunta? Para que quede claro, muchas gracias. Política de ningún tipo. Muy bien. Muy bien, Fiorella, pues se retira abruptamente. Julio Gagón, nuestra compañera Lorena Ormeño le estaba haciendo las preguntas del caso y bueno, y él lo que ha dicho es que hay una persecución política que por supuesto Lorena ha descartado de plano porque Julio Gagón ha dicho que Viade ha sido parte